Leo la pregunta, ¿congregarse es obligatorio según la palabra o cómo debemos entenderlo? ¿Congregarse es obligatorio? Sí. ¿De acuerdo? Sí, pero hay que entender que la congregación no depende de un lugar físico, depende de tiempos correctos, de congregarse en los tiempos correctos, porque según el sistema religioso te puede decir que tienes que congregarte con un pastor, con una congregación específica bajo 4 paredes, pero desde la perspectiva bíblica debemos congregarnos, sí, pero el enfoque bíblico no es congregarnos en un edificio físico o en un lugar geográfico específico, sino en reunirse en los tiempos que Elohim determinó, que son los Moadim, los tiempos señalados, tal y como lo establece la Torá. Por ejemplo, esta palabra de congregarse lo vamos a ver aquí en el texto cuando Esteban está hablando acerca de la congregación del desierto. Ya lo leíamos antes en Hechos 7 y aquí en Hechos 7 lo leemos aquí en el texto 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Aquí la palabra congregación es hacer eclesía. ¿Qué es eclesía? ¿Qué es iglesia? Es ser llamado fuera. De hecho, miren, llamados fuera de sistemas religiosos, llamados fuera de paredes, llamados fuera de lugares específicos. Una reunión, congregar al pueblo. Entonces, una congregación es cuando el pueblo se reúne. Ahora, cuando el pueblo lo establezca, no, cuando el Eterno lo establece. Entonces se trata de congregarnos, pero en los tiempos correctos y entender que congregación es que el pueblo se va a reunir para recibir Torá, para recibir instrucción del Creador. Entonces, aquí Esteban le llama al pueblo de Israel siendo convocado en el monte Sinaí para recibir la Torá, le llama congregación. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que este día se acerca. Y muchos utilizan este versículo para obligar a congregarse en un lugar específico, bajo una cobertura específica, bajo una denominación específica, pero no es el contexto de este texto. Hebreos 8, Hebreos 9 y Hebreos 10 habla de Yom HaKippurim, el día de la expiación, donde todo el pueblo tenía que congregarse en este tiempo señalado y se llevaba a cabo un ritual muy específico en el Mishkan o templo. Ahora, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que ahora bajo el nuevo pacto, sabiendo que el templo es celestial y que el nuevo sacerdocio es el sacerdocio de Yeshua por el orden de Melquisedec, muchos podrían pensar, entonces el templo vigente ya no tiene caso. Entonces reunirse para Yom HaKippurim ya no tiene caso. Pero lo que está diciendo el libro de Hebreos es, aunque ya hay cumplimiento profético, Yeshua cumpliendo las fiestas y cumpliendo los sacrificios, aunque ya tenemos un sacerdocio celestial y un tabernáculo celestial, aunque ya no se hace esta expiación a través de machos cabríos, a través de toros cada año, aunque ya no está, digamos, vigente en el nuevo pacto, temporalmente, el acceso de un sacerdote ingresando una sola vez al lugar santísimo, una vez al año en Yom HaKippurim, aunque eso ya ha sido transferido al sacerdocio de Yeshua, no dejen de congregarse. ¿En qué contexto? Yom HaKippurim. Entonces, la escritura, claro, manda a congregarnos, pero no como una actividad ligada a un lugar religioso o inventado por hombres, sino como una cita en los tiempos señalados por el Eterno. Shabbat. Entonces, es más importante reunirse en Shabbat que en un lugar físico en domingo. ¿Me explico? Reunirse para las fiestas bíblicas que reunirse en un lugar que no conocen ni las fiestas bíblicas. Es justamente la congregación en los tiempos señalados donde el pueblo se reúne para adorar al Eterno y aprender más de la palabra de nuestro Creador. El Eterno nunca ordenó ir a un templo cada domingo, ¿sí? Como en la tradición cristiana romana, más bien a presentarse en sus Moadim, en sus tiempos señalados. Esas son las verdaderas santas convocaciones. En hebreo, Mikra Kodesh. Mikra Kodesh significa convocaciones santas, reuniones santas. Estas reuniones son en el tiempo que el Eterno ha determinado, no en cualquier momento que el hombre decida. El hombre ha decidido reunirse en una Pascua católica o romana, o en un domingo para venerar al dios Sol Invictus, o en una misa que se celebra en Navidad por el nacimiento de Mitra, ¿no? ¿Me explico? Pero eso es lo que ha establecido el hombre. Veamos más bien lo que ha establecido el Eterno en Levítico 23:2 al 2.
2 y 4. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las que proclamaréis como santas reuniones, santas congregaciones, santas convocaciones. La palabra convocaciones es la palabra mikra, que dice llamado fuera, algo llamador fuera. ¿Qué significa eclesía? Llamados fuera. Mikra, algo llamador fuera, reunión. Ahí dice repaso, convocación, asamblea. Ten en mente esta definición, algo llamador fuera. Un mikra es algo llamador fuera. Y vamos a ver cuál es la definición de eclesía que hace Esteban, porque esa es la definición de eclesía más pura que podemos encontrar en las Escrituras. Dijimos que estaba en Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, que es la palabra congregación, eclesía. ¿Y qué significa? Llamar fuera. Entonces, la eclesía, la verdadera iglesia, son los que han sido llamados a celebrar las Mikra Kodesh. ¿Sí? Para eso es el llamar fuera, para celebrar las fiestas del Eterno. Por eso la relación entre Mikra, llamador fuera, y eclesía, llamados fuera, está relacionado. Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vemos claramente que las convocaciones están ligadas a los tiempos correctos, no tanto a lugares físicos en concreto, ¿de acuerdo? Y lo que leímos, no dejando de congregarse de Hebreos 10:25, no habla de un edificio específico, sino de mantener el compromiso de reunirnos como comunidad de fe para alentarnos, para perseverar en la fe del Eterno, que incluye la obediencia a los mandamientos de reunión, que son las fiestas bíblicas. Esto implica que podemos congregarnos en una casa, esto implica que podemos congregarnos en un campo, esto indica que podemos congregarnos a través de medios digitales si es necesario porque estamos a la distancia, pero en el momento correcto, en Shabbat, en las fiestas, en obediencia a lo que el Eterno estableció como Moadim, los tiempos señalados que el Eterno marcó, el Shabbat, las fiestas bíblicas. Por lo tanto, la reunión o la congregación correcta no es la que ocurre cuando uno quiere, no es la que ocurre en el lugar determinado por un líder, no es en el momento en el que el ser humano ha determinado cuándo celebrar, es la que está definida por la palabra del Eterno. Entonces, congregarse es atender a la cita que el Rey, nuestro Creador, ha establecido en el tiempo señalado. No se trata de un lugar hecho por hombres. Claro, uno puede congregarse físicamente, pero en los tiempos señalados para aprender Torah, para aprender las enseñanzas del Mesías. Entonces, congregarse está ligado a un tiempo santo separado por el Eterno, donde su pueblo se une para adorarle, aprender de él y fortalecerse mutuamente. Esto significa que una persona que se reúne, aunque sea virtual, pero en Shabbat, está obedeciendo más la palabra que el que se reúne en un edificio en domingo. ¿Me explico? ¿Quién está en obediencia? Porque la congregación depende de los tiempos señalados. Gracias, hermano Eddie, que el Eterno te bendiga. Gracias por esta interesante pregunta a la luz de las Escrituras. Luis Esteban, Lauri y Nostroza. Hermano Iván, acá en nuestra ciudad no hay iglesias que cumplan Torah. ¿Podemos formar una comunidad, congregación, o es necesario que tengamos primero un pastor que nos unja y seguir ciertos protocolos? Bueno, gracias por esta pregunta, Luis Esteban. Mis respuestas siempre son o buscan basarse siempre en las Escrituras para no ser irresponsable con lo que yo pueda compartir con ustedes. Pero creo que es claro, formar una comunidad. Podemos formar una comunidad que guarde Torah y la fe de Yeshua, ¿sí? Porque no hay congregaciones a nuestro alrededor que lo hagan, pues claro, es un llamado incluso por parte del Eterno. Pueden reunirse para formar una comunidad que guarde Torah. Una comunidad empieza incluso con una familia, con padres e hijos estudiando Torah. Puede iniciarse con varias familias reuniéndose en una casa para estudiar las Escrituras. No hay necesidad de esperar a que un pastor externo los unja o que sigan protocolos humanos. La autoridad de congregarse viene de la palabra del Eterno y el llamado que Él hace a su pueblo a reunirse en sus tiempos correctos y para servirle al Eterno. De hecho, en las Escrituras, la congregación de Israel no se definía por un edificio ni por una autorización de un líder humano externo, sino por el llamado del Eterno a reunirse como pueblo. Lo importante es que esa reunión
esté centrada en obediencia a la Torá, bajo las enseñanzas del Mesías Yeshua y la edificación mutua entre los miembros que van a formar esta comunidad de estudio. Miren, vamos a las palabras del Mesías Yeshua en Mateo 18:20. Comparto en pantalla para que lo leamos juntos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí la palabra es sinago, de donde deriva la palabra sinagoga. En donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esto significa que la presencia del Eterno se manifiesta donde su pueblo se reúne en fidelidad a su pacto, aunque sean un grupo pequeño, y aunque sean un grupo pequeño, ya pueden presentarse ante el Eterno como comunidad. En la Torá vemos que Israel podía reunirse en cualquier lugar para santificar el Shabbat o las fiestas, siempre que lo hicieran conforme a la instrucción del Eterno. Así que no hay mandamiento que diga que un pastor deba autorizar, ungir o estar bajo la cobertura de alguna denominación para comenzar a congregarse. Eso fue un requisito creado por sistemas religiosos que insistían en mantener el control religioso sobre las personas. Miren, vamos a ver lo que está presente o lo que registra el Brit Hadashah en Hechos 2:42. Dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este texto nos muestra que lo esencial es estudiar la palabra, orar juntos, compartir y vivir en comunión. Eso es lo que realmente hace a una comunidad. La responsabilidad es que al reunirse haya un orden, que haya enseñanza fiel a la escritura, a la palabra escrita del Eterno, tener un cuidado mutuo y que su autoridad siempre sea Yeshua. Sí, que Yeshua sea la cabeza de esa comunidad. Algo que también debemos entender es que en el primer siglo, cuando empezaron a levantarse las primeras comunidades mesiánicas, incluso se reunían en casas. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo el favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué está diciendo aquí? Que pues una comunidad puede iniciar desde casa, desde el hogar, desde una familia. Incluso ese es el modelo correcto, empezar desde la familia y después ser un canal de bendición para otros, para seguir promoviendo la palabra del Eterno. Así que gracias por esta interesante pregunta, Luis Esteban, que el Eterno te bendiga. Tenemos una pregunta de Karina Hernández. Shabbat Shalom, bendiciones hermano Iván y Roxana. Una pregunta, ¿es correcto que una persona aquí en la tierra dé cobertura espiritual? Depende del propósito. Es un concepto que nace de sistemas religiosos para mantener cierta jerarquía o cierto control doctrinal sobre la vida de las personas. Es decir, es una idea que este concepto de cobertura espiritual, como se enseña en muchos círculos cristianos modernos, no aparece en las escrituras, no aparece en la Torá ni en el resto de las escrituras. Porque debemos entender que la protección y la dirección espiritual proviene directamente de Elohim a través de su palabra, a través de su Ruach HaKodesh, su espíritu, y la autoridad legítima que el Eterno establece según su Torah. Ahora, si queremos tomar este concepto de cobertura espiritual desde un aspecto sano o de sana doctrina, podemos entender que sí se puede tener una cobertura espiritual. Por ejemplo, en un hogar, el padre es llamado a hacer cobertura espiritual de su familia. El padre es el sacerdote y es el líder del hogar, es el responsable espiritual de su familia, es el responsable de llevar Torah a su hogar, de hacer un santuario para el Eterno en su hogar. En una comunidad, por ejemplo, hay líderes, maestros, pastores que tienen una responsabilidad de servir a través de la enseñanza de las Escrituras al pueblo, dirigir al pueblo a los pies del Mesías. Y en ese sentido también hay una cobertura espiritual. En ese sentido se puede entender el concepto sanamente de esta manera, ¿de acuerdo? Pero hay que entender que toda cobertura espiritual debe estar respaldada por la palabra del Eterno. En la Biblia, la verdadera protección espiritual no se basa en depender de una figura humana como un intermediario exclusivo y seguir su agenda, sus órdenes, sus instrucciones, sus mandamientos, lo que se le ocurra. Es permanecer bajo la autoridad del Eterno, obedeciendo el pacto del Eterno, bajo una estructura que el Eterno pueda permitir en el hogar o en la comunidad.
¿sí? Entender que el pastor, el líder o el maestro es un siervo más para edificar al pueblo del Eterno. No es alguien que va a hacer su voluntad o que todos tengan que seguirlo. Un buen maestro dentro de sana doctrina es el que enseña Torah y las enseñanzas del Mesías Yeshua. ¿Me explico? Entonces, la cobertura debe entenderse que principalmente es la del Eterno. Si un padre no está, si un líder del hogar, cabeza de familia, no está bajo la cobertura de la Torah y las enseñanzas del Mesías Yeshua, no va a funcionar correctamente como cobertura espiritual de su hogar. Lo mismo pasa en una comunidad. Si un pastor, un líder religioso, no se sujeta a la Torah y a las enseñanzas del Mesías Yeshua, entonces no está haciendo una correcta cobertura espiritual bajo las personas que se congregan con él. ¿Sí? Por eso es importante entender que la principal cobertura es nuestro Creador y su palabra. ¿Qué dice el Salmo 91? Salmo 91:1 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo Omnipotente. ¿Sí? Aquí el abrigo no es una cobertura humana, sino la presencia y el cuidado directo del Eterno sobre quienes lo obedecen. Entonces, bajo el nuevo pacto, una comunidad puede tener líderes espirituales, puede tener pastores, puede tener evangelistas, ¿de acuerdo? Y bueno, son llamados, claro, por el Eterno para velar por el pueblo, para enseñar al pueblo, pero ellos no son dueños de las ovejas, ni son la fuente de esa cobertura, sino que la cobertura es el Eterno mismo. Leamos lo que dice Primera de Pedro 5:1. 5:2. Apacentad a la grey de Adonai que está sobre vosotros, si cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos. Todo líder, todo pastor, todo anciano, todo líder, todo maestro de Torah no debe ejercer dominio o enseñorearse sobre la comunidad. Ahí lo dice, no teniendo señoría sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y bueno, grey es el rebaño, ¿no? El rebaño de creyentes, es lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, la falsa enseñanza de cobertura espiritual que muchas veces hoy se usa en denominaciones cristianas, simplemente es para exigir obediencia ciega o someterse a las personas o a un líder humano, o simplemente o lo que llaman cobertura espiritual en los sistemas religiosos modernos es simplemente a quien le das el diezmo. ¿Por qué? Porque está esta práctica de que las iglesias empiecen a crear iglesias o como sucursales adicionales, y digamos que esa es la cobertura. Se crea una iglesia muy importante en Estados Unidos, luego pastores de esas comunidades vienen a América del Sur a fundar nuevas iglesias y les dicen, están bajo la cobertura espiritual de tal apóstol, de tal denominación, de tal iglesia importante. ¿Por qué les dicen eso? Para que no se desvíen los diezmos, porque piden diezmos, pues como un sistema de franquicias, piden una comisión, ¿verdad? Por dar manuales, por dar cobertura, por dar enseñanza, por dar marca, por dar nombre, y a eso le llaman cobertura. Lo que en el mundo comercial pueden llamarle franquicia o el know-how. El know-how es un término que es comercial y que se refiere al saber cómo. Por ejemplo, una marca muy importante puede establecer franquicias, te venden una franquicia a ti y te dan todo el manual para que establezcas el cómo debes llevar a cabo ese negocio. Bueno, cuando hay un manual del cómo llevar ese negocio a otra iglesia, le llaman a eso cobertura espiritual, pero date cuenta que ya es un concepto distorsionado. Se está distorsionando el concepto de cobertura espiritual. Cobertura espiritual es saber que estamos bajo la cobertura de la palabra del Eterno, la Torah y la fe del Mesías Yeshua. Esa es la cobertura correcta. Lo que el sistema religioso llama cobertura espiritual básicamente se reduce a quién le das tu diezmo. Entonces, se enseña como una obediencia ciega, someterse a autoridades humanas, y esto contradice el principio del Mesías Yeshua cuando establece en Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Rabí en el contexto del primer siglo es maestro, pero como una categoría de honor, es decir, se podría traducir mejor como autoridad, porque como maestro, como instructor. Por ejemplo, yo instruyo la palabra del Eterno. Esta acción de ser maestro no es rabí, es otro término, moré.
moré en hebreo. Pero rabí es autoridad. ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién es tu autoridad? Pues es lo que dice Yeshua. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí. Uno es vuestra autoridad, el Mesías, y todos ustedes son hermanos. Entonces, si todos nosotros somos hermanos, no puede haber como tal esa autoridad espiritual, sino todos estar sujetos a la autoridad de Mashiach, y quien sea líder, maestro, pastor, cumple una función de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, la cobertura espiritual en el sentido bíblico dentro del pacto de Elohim es obedecer la Torah, siendo guiados por el Ruach HaKodesh, recibiendo enseñanza de líderes que sirven conforme a la palabra y las enseñanzas de Yeshua. Esa es la verdadera cobertura que no se basa en títulos humanos, sino en la relación personal con el Eterno. Y distinguir la falsa cobertura espiritual de los sistemas religiosos, que básicamente es un sistema de lealtad basado en a quién le das tu diezmo. Gracias por esta interesante pregunta de Karina Hernández. Que el Eterno te bendiga, hermana Karina. Erasmo Hurtado, gracias, hermano Erasmo. Entonces, eso no existe ni es bíblico, que se dice que están bajo cobertura. El hombre alguno no está bajo cobertura hombre alguno aquí en la tierra, ni tampoco se les dice que son nuestros padres espirituales. Gracias por la respuesta. Bueno, al contrario, gracias a ti, hermano Erasmo. Bueno, complementando lo que he respondido antes, es importante entender que puede haber una cobertura espiritual, sí, siempre y cuando estemos todos en sujeción a la Torah y las enseñanzas del Mesías Yeshua. Así de sencillo. Cobertura espiritual basado en a qué denominación o a qué líder sigues o qué agenda sigues, eso no es bíblico. Y aquí Erasmo nos añade otro punto muy importante. Dice que hay quienes se llaman padres espirituales. Exactamente, estar bajo la cobertura de un hombre como requisito espiritual no es un concepto bíblico. En toda la escritura, la verdadera cobertura viene del Eterno mismo y estar dentro de su pacto, en obediencia a su pacto. Los líderes espirituales existen, son necesarios, por supuesto, para instruir, aconsejar, velar por la comunidad, pero nunca como dueños, rabinos o padres de las personas, autoridades de las personas, no para enseñorearse de ellas, ni como condición para estar protegidos espiritualmente. Miren, vamos aquí en Mateo 23, donde estamos, nada más que vamos a leer otro texto, Mateo 23, 9. Y no llaméis, bueno, lo voy a leer desde el 8. Desde el 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, autoridad, porque uno es vuestra autoridad, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, cuando un pastor dice, yo soy su Padre espiritual, más bien es un término de manipulación para ejercer lealtad no sana. Obviamente todos los sistemas religiosos ejercen ciertas prácticas de manipulación que en algún momento ya vamos a detallar en algún estudio, pero una de ellas es eso, una lealtad que se le llama lealtad familiar. La lealtad familiar es un apego emocional que se desarrolla no solamente en las familias, pero también se desarrollan en las comunidades religiosas, especialmente cuando se manejan este tipo de términos. Pues te di consejo, te enseñé la palabra, pues ahora soy tu padre espiritual. Es una manipulación para fomentar lealtad familiar, que es una herramienta que se utiliza para manipular espiritualmente a otros, ¿de acuerdo? Ahora, aquí el Mesías Yeshua está diciendo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Nadie es padre espiritual de nadie. ¿Se me explico? Padre solo hay uno, el Creador. Instrucción solo hay una, la Torá. ¿Me explico? Entonces, aquí no se prohíbe reconocer el respeto y la enseñanza de un líder. A un líder se respeta, a un maestro de Torá se le honra, por supuesto, se le reconoce su labor, se le reconoce su trabajo, merece respeto, merece honra, por supuesto, pero Yeshua deja en claro que la autoridad última y la paternidad espiritual pertenece solo al Eterno. En la Biblia, los líderes, la posición de ser líder es una posición de servicio y de dar ejemplo, no de controlar a otros, no de tomar posesión por la vida de otros, no ponerse en el lugar de Elohim para la vida de los demás. Por eso, cuando alguien enseña que la cobertura de un hombre es indispensable para agradar a Elohim, está añadiendo un requisito que no está en la Torá ni en las palabras de Yeshua, y ha sido una herramienta de manipulación a lo largo de la historia de los sistemas religiosos, ¿sí? Entonces, la seguridad de que estamos
en la cobertura del Eterno es cuando nuestra autoridad es Yeshua, guiados por el Ruach HaKodesh en obediencia a la Torah del Eterno. Y los líderes pueden ayudarnos, los maestros de Torah pueden enseñarnos, pero nuestra cobertura real y definitiva es nuestro Creador. Bueno, ahí está. Gracias, Erasmo, también por complementar esto y gracias por esta importante participación.